¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que personas buenas sufran tanto? Tal vez esa pregunta te acompaña desde hace tiempo, en esos momentos donde el silencio duele más que las palabras. Pero hoy, esta historia puede abrir tus ojos y tu corazón. Es la historia de un hombre que lo perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y si esta palabra toca tu alma, demuestra tu amor por Dios. Comenta amén aquí abajo y dinos desde qué país nos estás viendo. Además, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarnos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Tu apoyo hace que este mensaje llegue más lejos, tocando vidas que hoy necesitan esperanza. En la llanura reseca de Uz, donde el sol quemaba la tierra hasta que ésta exhalaba calor como humo invisible, vivía un hombre llamado Jobab, a quien todos llamaban Job. Era una época anterior a los reyes, cuando los hombres aún se juzgaban por la cantidad de ganado y la rectitud de su carácter. Job era conocido en toda la región, no solo por sus 7000 ovejas, sus 1000 bueyes y camellos, o por sus casas de piedra blanca en colinas silenciosas, sino por la forma en que sus palabras acallaban las discusiones en la puerta de la ciudad. Era íntegro, justo, temeroso de Dios, y cada mañana, antes de que el sol tocara las dunas, ofrecía holocaustos en favor de sus hijos, temiendo que, en sus corazones, hubiesen pecado. En aquel tiempo, todo le sonreía. Su esposa lo honraba, sus hijos danzaban en las fiestas unos de otros, y sus siervos caminaban erguidos, protegidos por el nombre que servían. Aquella mañana, todo parecía igual. Los pájaros alzaban vuelo sobre los tejados, y el olor de las brasas del altar aún flotaba entre los pinos. Job estaba sentado bajo la sombra de una palmera datilera cuando llegó el primer mensajero. Túnica rasgada, rostro cubierto de polvo y ojos clavados en el suelo como quien ha visto la muerte de cerca. No necesitó hablar mucho, los sabeos habían atacado. Se llevaron los bueyes, mataron a los siervos, él era el único que escapó. Job aún intentaba comprender cuando llegó el segundo mensajero, sudoroso, con la voz entrecortada, fuego del cielo, ovejas muertas, cenizas, silencio, y luego vino el tercero, camellos robados por los caldeos, espadas, sangre, y por fin, el cuarto, el más devastador, sus hijos. La casa se derrumbó, ninguno sobrevivió. Job no lloró de inmediato. Apenas cayó de rodillas, rasgó su manto, se rapó la cabeza y murmuró con voz quebrada: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero en los cielos ocurría algo más, algo que Job jamás supo y tal vez nunca sabría. Allí, entre los seres celestiales que se presentaban ante el Altísimo, estaba un espíritu rebelde, el acusador, observando las tierras y a los hombres. Y Dios, con ojos que atraviesan el tiempo, preguntó: ¿Has notado a mi siervo Job? Y el acusador, con veneno en sus palabras, respondió: ¿acaso Job teme a Dios de balde? Insinuó que la fidelidad de Job se compraba con bendiciones y propuso una prueba: quítale todo y verás si no te maldice. Dios consintió, pero con límites. La vida de Job no sería tocada. Así, los cielos sellaron un acuerdo que la tierra no comprendía. Y Job, sin saberlo, se convirtió en campo de batalla entre lo visible y lo eterno. Los días siguientes fueron como sombras espesas. Job, cubierto de úlceras de la cabeza a los pies, se sentaba sobre cenizas fuera de la ciudad, rascándose con trozos de cerámica. Su esposa, ya encorvada por el dolor, lo miró con amargura y dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero él, con voz cansada, respondió: hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos el bien de Dios y no también el mal? Su alma dolía más que la carne.
Los siervos lo evitaban, los muchachos se burlaban de él a distancia, las moscas se posaban en sus heridas abiertas. Era como si hasta el viento lo rechazara. Pero Job no blasfemó, ni una palabra deshonrosa salió de su boca. Solo silencio y gemido, y en medio de ese desierto de dolor llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando lo vieron de lejos, ni lo reconocieron. Lloraron en voz alta, rasgaron sus vestiduras y se sentaron con él 7 días sin decir palabra, pues vieron que su dolor era demasiado grande para explicaciones. En la mañana del 8º día, tras el pesado silencio de los amigos que se habían sentado con él sobre las cenizas, Job abrió la boca. Su voz salió débil, ronca, como la de alguien que ha gritado por dentro mucho tiempo. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. ¿Por qué no moría al salir del vientre? Dijo, mirando al suelo como si quisiera que la tierra lo tragara. Sus ojos estaban secos, no por falta de dolor, sino porque el llanto ya se había vuelto inútil. Hablaba como quien ha renunciado a comprender. Era una oración invertida, un clamor que no provenía del pecho sino de las entrañas del alma. En ese momento, todo lo que Job deseaba era que su existencia hubiese sido un error, que su vida hubiera sido olvidada en los libros del cielo. Pero, aun en su revuelta, había reverencia. Job no gritaba contra Dios, simplemente no entendía. Y ese no entender dolía más que cualquier herida en su carne viva. Era como estar encerrado fuera del cielo, golpeando sin respuesta. Elifaz fue el primero en romper el silencio. Sus palabras venían con el peso de quien cree decir la verdad. Tú, que enseñabas a otros, ahora te desplomas. ¿Acaso perece el inocente? ¿Dónde se ha visto justo sufrir así? Hablaba como los sabios de la época, hombres que citaban parábolas y veían la justicia divina como una balanza inflexible. Sufre quien merece, prospera quien es puro. Pero Job, al oírlo, se sentía solo dentro de un laberinto. Bildad llegó después, aún más duro, sugiriendo que los hijos de Job murieron por sus propios errores. Zofar, el más implacable, lo acusó de cosechar solo una parte de lo que merecía. Era como si intentaran sofocar el dolor con doctrina, como si necesitaran desesperadamente un culpable para que el universo tuviera sentido. Pero para Job aquello no era un debate, era su vida desmoronada, sus hijos sepultados, su cuerpo podrido, su fe luchando contra el abismo del silencio divino. En la oscuridad de aquella alma atormentada, Job hizo algo impensable para los de su generación. Deseó un mediador, alguien que pusiera su mano entre él y Dios, alguien que oyera sus razones y dijera: él no es culpable, solo sufre. No era exigencia, era desesperación, como un huérfano que grita a un padre ausente. Job miraba al cielo y decía que Dios lo sabía todo, y aún así lo aplastaba. Decía que Dios lo había formado con sus propias manos, y ahora lo deshacía como barro seco. Sus palabras tenían furia, sí, pero también una esperanza oculta. Creía que, en algún lugar sobre las nubes, había un testigo silencioso que lo conocía de verdad, y que un día, aunque su piel fuese comida por los gusanos, vería a Dios. Esa era su ancla, no las respuestas, sino la certeza de que no sufría ante un Dios indiferente, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario. Mientras los amigos repetían acusaciones disfrazadas de consejos, Job los llamó médicos inútiles. Sus palabras cortaban más de lo que sanaban. Decía que, de estar en su lugar, ellos también tropezarían en la fe, también dudarían. Ya no buscaba explicaciones, sino sentido. Incluso en su confusión había reverencia que silenciaba todo juicio. Era como si Job, cubierto de llagas y cenizas, conociera más a Dios en ese estado que los otros en su santidad. Y entonces, tras muchos capítulos de silencio celestial y gritos terrenales,
Por fin comenzó a formarse una tormenta. El cielo, que parecía de bronce, estalló en truenos. El viento levantó la arena del suelo, y en medio del vendaval llegó la voz. No fue un susurro ni una presencia suave, fue una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté los fundamentos de la tierra? Y luego vinieron otras, una tras otra, como flechas celestiales. Dios no explicaba, Dios exponía, y extrañamente era más de lo que Job necesitaba. Job no podía levantarse, la tormenta seguía rugiendo alrededor, pero su alma estaba en silencio por primera vez en días. Cada pregunta de Dios no traía respuesta, sino una revelación de su ignorancia. Era como si, a cada palabra que salía de la nube, una parte de su arrogancia se deshiciera. Él, que exigía explicaciones, comprendía ahora que ni siquiera conocía los fundamentos del mundo en que vivía. ¿Qué sabía sobre dónde nace la luz o sobre quién cierra las compuertas del mar? Dios hablaba del Behemoth, un animal que Job nunca había visto de cerca, y del Leviatán, criatura del abismo, como diciendo: hay cosas que nunca entenderás, y aún así son reales. Y allí, entre relámpagos y terror sagrado, Job no se sintió rechazado, sino acogido, porque aunque no recibió explicaciones, recibió algo mayor, la presencia de Dios. Y eso era lo que quería desde el principio, no respuestas, sino la certeza de no estar solo. Cayó rostro en tierra, cubrió su boca con la mano, como si ya no fuera digno ni de pronunciar su nombre, y dijo con voz temblorosa y quebrada: hablé de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. No trató de justificarse, no buscó consuelo en argumentos, solo se inclinó, reconoció que Dios era Dios, y en ese instante algo cambió en su interior. El dolor seguía allí, pero el desespero no. Era como si, al ver a Dios, se viera a sí mismo con más claridad. Frágil, pequeño, pero aún así amado. El polvo y la ceniza se convirtieron en el lugar de su redención. No porque Dios explicara el porqué de todo, sino porque Dios respondió. Y eso bastaba. Era como si todas las noches en vela, los gritos al cielo, los días de soledad y mofa hubiesen sido escuchados todo el tiempo, y ahora, por fin, lo supiera. Pero los cielos no terminaron allí su obra. Tras el vendaval vino la restitución. Dios se volvió a los tres amigos de Job y con voz severa los reprendió. ¿No habéis hablado correctamente acerca de mí como mi siervo Job? Les ordenó llevar sacrificios y pedir la intercesión de Job. Y él, el mismo que antes clamaba por justicia, ahora era instrumento de misericordia. Job oró por ellos, perdonó, y en ese instante Dios restauró su suerte. No solo lo perdido, sino el doble. Llegaron camellos, ovejas, siervos, tierra fértil y hijos, 7 hijos, 3 hijas. Las hijas eran las más hermosas de la región, y Job les dio herencia junto a sus hermanos. Pero no solo regresó la riqueza, volvió también la risa, la mesa llena, el olor del pan recién horneado al caer la tarde, el sonido de las flautas danzando con el viento en el patio de su casa. Job volvió a vivir, no como antes, sino como quien ha cruzado la sombra de la muerte y regresa con ojos distintos. A pesar de todo, Job jamás supo de la conversación entre Dios y Satanás. Nunca supo que su dolor fue campo de un combate eterno sobre la naturaleza de la fe. Murió sin esa explicación, pero no murió vacío. Vivió 140 años después de aquello. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y al partir, partió en paz. Ahora sabía que el sufrimiento no siempre es castigo, que el silencio de Dios puede ocultar una obra profunda, que hay realidades mayores que lo que alcanzan los ojos. Lo que antes lo escandalizaba, ahora era un misterio reverente. Y la fe que antes se sostenía en bendiciones,
ahora descansaba en la presencia, incluso sin comprensión. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la fe más pura, la que confía incluso cuando no entiende, que adora mientras sangra y que espera cuando todo dice que desista. Había días en que Job miraba el horizonte y recordaba el día en que todo le fue quitado. El viento cálido del desierto aún traía el olor de aquella pérdida, una mezcla de polvo, madera quemada y sangre seca. Recordaba el silencio en la casa tras la partida de los mensajeros, la ausencia de pasos, el sonido ahogado de los siervos que no sabían si llorar o esconderse. Todo en esos momentos parecía una sentencia irrevocable, pero nadie veía lo que ocurría por dentro. La soledad de un hombre que siempre tuvo a quien acudir, y de repente solo veía el cielo callado. Job se sentaba de noche y repasaba los rostros de sus hijos. Recordaba la risa, los vasos alzándose al unísono, las historias alrededor del fuego. Todo parecía un sueño antiguo que la realidad había borrado. No era fácil volver a sonreír, incluso con los bienes restaurados. El alma de Job había sido volteada del revés, pero aún entre recuerdos dolorosos brotaba algo nuevo, una paz que no venía de la lógica, sino de la certeza de que en todo aquel abismo Dios nunca lo abandonó. Hubo una noche en que se levantó antes del amanecer como en los días antiguos. Caminó hasta el altar, ahora reconstruido con piedras lavadas por la lluvia. Las manos que antes ofrecían sacrificios por miedo a pecados ocultos, ahora temblaban por reverencia, no por culpa. Allí, ante el altar, Job no pidió nada, ni protección, ni respuestas, ni prosperidad. Solo agradeció. Con la cabeza gacha, el corazón expuesto y los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Aunque no vea nada, sé que estás aquí». Y en ese instante fue como si una presencia lo envolviera. No hubo voz, no hubo visión, pero hubo un calor profundo, como si el propio Creador respirara junto a él. Un consuelo sin promesas, pero con presencia. Permaneció allí, de rodillas, durante horas que parecieron minutos. Cuando se levantó, se sentía más ligero, no porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque ahora contaban una historia. La historia de que la fe no es un camino de certezas, sino de permanencia, y Job había permanecido. Con el paso de los años, los hijos volvieron a llenar la casa de sonidos. Pero Job los observaba diferente, no como un reemplazo de lo perdido, eso sería imposible, sino como dádivas que no le pertenecían. Los criaba con humildad, recordando que todo lo que poseemos puede arrebatársenos en un instante. Por eso, cada abrazo era más largo, cada comida más pausada, cada oración por ellos era un acto de entrega, no de control. A veces, cuando los jóvenes se sentaban a oír sus relatos, él hablaba poco. No contaba detalles de lo vivido, pero decía con la mirada: «Si algún día el sufrimiento te visita, no huyas. Habla con Dios, grita si es preciso, pero no renuncies a Él». Y así, sin discursos, enseñaba con su cuerpo marcado y firme que hay propósito aún donde los hombres solo ven caos. Sus ojos, ahora más profundos, llevaban esa mezcla de tristeza y sabiduría de quien ha conocido tanto el infierno como el cielo y ha elegido permanecer fiel. Y había algo aún más profundo que nadie veía. A veces, en noches sin luna, Job despertaba sobresaltado, no por pesadillas, sino por un suave llamado. Salía de la tienda y miraba el cielo estrellado. El silencio de la madrugada parecía resonar algo eterno. En esos momentos recordaba las palabras de Dios, esas preguntas sin respuesta, esas imágenes de criaturas jamás vistas, y las repetía como un canto secreto. Aquello le consolaba, porque ahora entendía que el misterio no es ausencia de Dios, sino su firma. La fe que llevaba ya no necesitaba lógica ni garantías.
Era como una raíz profunda, oculta en la tierra, que sostiene el árbol incluso cuando las hojas se secan. Job sabía que vivir es ser probado, que el amor verdadero por Dios no florece en tiempos fáciles, sino entre dolor y silencio. Si alguien preguntara hoy qué lo mantuvo en pie, no sabría decir con palabras, pero quizá contestaría: fui tocado por algo que no entiendo, y eso me basta. Años después, cuando ya no tenía fuerzas para largas caminatas, Job solía sentarse a la entrada de su tienda, envuelto en silencio. Los siervos, respetuosos, pasaban e inclinaban la cabeza. Los niños jugaban bajo las higueras, y a veces uno corría hasta su regazo sin comprender el peso que aquel hombre cargaba. Él sonreía, acariciaba los cabellos con manos envejecidas y de vez en cuando contaba partes de lo vivido. No todo, solo fragmentos. Decía que no todo silencio de Dios es ausencia, que algunos dolores son puertas y que hay noches en que el cielo habla sin sonido. Los jóvenes lo escuchaban atentos, pero pocos entendían. Era difícil asimilar que la mayor revelación de su vida llegó cuando todo parecía perdido, que el cielo se abrió no en el templo, sino sobre un montón de cenizas, y que Dios no le dio explicaciones. Se dio a sí mismo. Una tarde, poco antes del atardecer, Job sintió algo diferente. No era dolor ni fiebre, era como si el tiempo lo llamara. Se recostó en el lecho de lino trenzado y pidió no quedar solo. Sus hijos se acercaron y por primera vez contó todo. Las noches en que creyó enloquecer, el instante en que sintió que Dios lo veía y cómo aprendió a amar la vida aún después de perderla. «Me conocéis como alguien restaurado», dijo, «pero ni la riqueza, ni los hijos, ni los bienes devolvieron lo que perdí. Lo que me dio sentido fue entender que Dios no me debía nada. Y aún así vino. Al terminar, sus ojos se cerraron suavemente, y en el silencio que siguió, nadie lloró de inmediato, porque había una paz tan intensa que parecía que el mismo Dios estaba allí, cerrando un ciclo con la dignidad de los justos. Job murió lleno de días, como decía la tradición, pero su muerte no fue un final, fue un retorno. Para quienes lo conocieron, no fue recordado solo como el hombre que sufrió, sino como el hombre que permaneció. Su historia atravesó generaciones, cargada en cánticos, pergaminos y suspiros. Para unos, era la prueba de que Dios pone a prueba a los suyos. Para otros, la prueba de que Dios nunca abandona. Pero para quien escucha de verdad, su historia es más, la revelación de que la fe es un acto de entrega sin garantías, que el amor verdadero no exige retribución y que el dolor, por más insoportable que parezca, puede ser el suelo donde la eternidad toca el alma humana. Muchos no entendieron esto, otros se burlaron, pero siempre hubo quienes, en sus propias noches oscuras, recordaban a Job, y por eso no se rendían. Hoy nadie sabe con certeza dónde fue sepultado. Solo hay un campo silencioso entre colinas áridas, donde las piedras parecen más gastadas por el tiempo. Los pastores dicen que el viento allí sopla de forma diferente, que hay algo en el aire, un peso, una presencia, un susurro. Quizás sea solo leyenda, o quizás sea la marca que queda cuando un hombre encuentra a Dios y no aparta la mirada. No hay monumento ni altar, solo historias transmitidas de generación en generación. Pero si algún viajero detiene su paso allí al atardecer y cierra los ojos un instante, quizás sienta lo que Job sintió, que aún entre cenizas y silencio, Dios está cerca. Y eso, solo eso, basta para mantener el alma en pie hasta el final. Si esta historia te habló al corazón, no te vayas sin hacer algo por esta misión. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores.
Cada clic tuyo es una semilla que puede llevar este mensaje a alguien que hoy está necesitando una palabra de consuelo. Comparte este video con quien amas y recuerda, a veces una historia puede ser el comienzo de una transformación eterna.